Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este último video de la materia en el que vamos a hacer algunos comentarios finales. Antes de empezar, permítanme, en nombre de todos los docentes de la materia, felicitarlos por haber llegado hasta acá. No es un hecho menor, la verdad que esta cursada ha resultado muy difícil. Tuvimos solamente una semana presencial y ya la segunda semana de clases tuvimos que improvisadamente pasar a este formato. Y hemos descubierto que no es nada fácil cursar una materia en formato virtual. Toda la universidad está haciendo un aprendizaje en ese sentido y ha resultado difícil. La cursada virtual realmente tiene su dificultad. Así que felicitaciones por haber llegado hasta acá, en serio. Felicitaciones por la garra que le han puesto a la materia. Y bueno, vamos que falta poco. Ya estamos en la recta final. Cerramos con este video algunos comentarios finales de la materia y especialmente con la intención de tirar algunas propuestas para seguir aprendiendo o haciendo cosas relacionadas con los temas de la materia para los que les haya interesado algunos de los temas puntuales que vimos. Así que esa es como la intención de este último video de cierre de la materia. ¿De qué se trató la materia? Bueno, oficialmente la materia es una materia de algoritmos y complejidad, ¿no? O sea, estos son los temas oficiales. Empezamos viendo problemas bien resueltos. En la segunda parte vimos problemas no bien resueltos, problemas NP completos, y vimos algoritmos exponenciales y también vimos heurísticas. ¿Sí? Y en varios de estos momentos quedó claro, y a partir de los comentarios que fuimos haciendo, que las cosas que vimos en clase no cierran los temas. No es que vimos todo lo que hay para aprender sobre estas cosas, sino que en más de un momento lo que hicimos fue introductorio y hay mucho más para aprender. Así que también parte de este último video tiene que ver con eso. Bien, como ustedes ya saben, estos son los temas formales, pero también tenemos en la materia como dos líneas argumentales paralelas. Hablamos mucho sobre tecnología en nuestros momentos tecnológicos y también hablamos sobre buenas prácticas, ¿no? Eso fue lo que estuvimos haciendo. Bien, con relación a todo esto, ¿cómo habría sido la materia si hubiéramos tenido más tiempo de clases? O sea, si la materia en lugar de ser cuatrimestral fuera anual y la carrera en lugar de durar 5 años durara 10, ¿qué habríamos hecho en una materia anual, una materia con más tiempo para tratar estos temas? Bueno, veamos como ordenadamente, por tema, qué otras cosas se quedaron afuera de la materia y que no vimos, qué otras cosas podríamos haber visto y que por una cuestión de tiempo no vimos. La intención es que esto funcione como una especie de punteros a los temas, de manera que si alguna cosa particular que vimos en la materia a alguno de ustedes le interesó, bueno, sepa por dónde seguir, ¿no? ¿Qué otras cosas hay para ver o qué otras cosas vendrían en una programación 3,5, digamos, o programación 4? Bien, una cosa que vimos fue, especialmente en la primera parte de la materia, muchos problemas bien resueltos, ¿no? O sea, vimos árbol generador mínimo, camino mínimo, flujo máximo, vimos algoritmos de recorrido en grafos, todos polinomiales, por lo tanto, problemas bien resueltos. Bueno, hay otros problemas también clásicos en grafos que están bien resueltos y que no vimos. Hagamos un pequeño listadito de ellos. El primero es el problema de matching máximo. Un matching es un conjunto de aristas no incidentes entre sí en un grafo. O sea, un conjunto de aristas que no comparten ningún vértice. O sea, aristas que no están tocándose entre ellas, sino que están disjuntas, consideradas como pares de vértices. Eso es un matching. El problema de encontrar un matching lo más grande posible en un grafo es polinomial y se puede resolver con un algoritmo muy lindo de Edmonds. Le podíamos haber dedicado una semanita a ver este problema y ver el algoritmo. Bueno, lamentablemente no nos alcanzó el tiempo, pero es un problema muy interesante. El algoritmo es muy elegante y es un problema clásico también. Su versión con pesos, curiosamente, también es polinomial. Esto es, yo tengo un grafo que ahora tiene pesos asociados a las aristas, y lo que yo quiero es un matching, o sea, un conjunto de aristas que no se toquen entre ellas, pero de peso máximo, ¿no? Tal que la suma de los pesos de las aristas del matching sea lo más grande posible. Ese problema también es polinomial una variante del algoritmo que mencionaba para el ítem anterior lo resuelve. ¿Para qué sirve el problema de matching? Bueno, esencialmente hacer un matching es hacer parejas, ¿no? Yo tengo en mi grafo una arista es una pareja de vértices. Y si yo tengo un grafo que los vértices representan, no sé,
alguna entidad y yo quiero hacer pares de esas entidades, cada arista representa qué entidades se pueden emparejar y quizás el peso de la arista me da una medida de cuán interesante es, esa pareja. Bueno, esencialmente un matching lo que me está diciendo es la mejor manera o una manera posible de armar parejas, eventualmente dejando alguno afuera, ¿no? Bueno, ese es ese problema al que nos referimos acá. Por ejemplo, en un fixture, en un calendario de una liga deportiva, cada fecha corresponde a un matching entre los equipos. O sea, cada par de equipos que se enfrentan en una fecha, si yo lo marco como una arista en el grafo de equipos, esas aristas forman un matching. Porque nadie juega más de un partido por fecha. Bien, otro problema que podíamos haber visto, quizás en una semanita extra, a continuación de flujo máximo, es la siguiente generalización, flujo de costo mínimo. ¿Se acuerdan? Flujo máximo, tenemos una red y una capacidad para cada arco, y lo que queremos es mandar la mayor cantidad de flujo entre origen y destino en esa red. Bueno, en el flujo de costo mínimo lo que tenemos es para cada arco una capacidad máxima, pero también una capacidad mínima, ¿sí? Y también un costo por unidad de flujo enviada por cada arco. O sea, la idea es, de vuelta, interpretamos la red como una red de tuberías, donde cada arco tiene una capacidad máxima, pero también un mínimo. En el problema de flujo máximo el mínimo es 0, ¿no? Y también hay un costo asociado, un costo unitario, por cada unidad de flujo que viaja por ese arco. Lo que queremos hacer es, en este caso, encontrar un flujo que vaya desde el origen hasta el destino y que tenga costo total mínimo, respetando obviamente las capacidades y las restricciones de conservación de flujo en cada nodo, ¿no? Esto es bastante más sofisticado que flujo máximo, no obstante también se puede resolver en tiempo polinomial, con un algoritmo basado en ideas parecidas a las que vimos para flujo máximo. Es muy interesante ver cómo las mismas ideas del algoritmo de Forey-Fulkerson que vimos para flujo máximo también aplican para resolver este problema. Y el algoritmo termina siendo muy elegante y muy general, porque un flujo con flujo de costo mínimo uno puede modelar muchas cosas. ¿Se acuerdan que nosotros llevamos a flujo máximo varios problemas? También llevamos a camino mínimo varios problemas. Bueno, uno también puede reducir a flujo de costo mínimo varios problemas. O sea que es una herramienta algorítmica muy potente también. ¿Sí? Entonces, si hubiéramos tenido una semana extra, habríamos visto también este problema a continuación de flujo máximo posiblemente. Y quizás el problema bien resuelto más general que podríamos considerar es el siguiente, ya escapándonos un poquito de grafos y entrando a cosas de álgebra lineal, es el problema que se llama de programación lineal. Es el problema siguiente, dada una matriz A, un vector B y un vector C de costo, resolver este problema, encontrar de todos los vectores X en Rn que cumplen este sistema de desigualdades, encontrar el que maximiza el producto interno C por X. Esto parece chino básico, pero van a ver que cuando cursen modelado y optimización es un modelo muy natural. Finalmente esto parece como algo muy matemático, muy de álgebra lineal, pero vamos a ver que en realidad uno puede llevar a este framework un montón de problemas. En particular, todos los problemas sobre grafos que vimos en la materia y los que están mencionados en esta transparencia se pueden llevar naturalmente de una manera muy directa a programación lineal. Y programación lineal es un problema que se puede resolver en tiempo polinomial, curiosamente. Con lo cual, programación lineal es una especie de framework al cual llevar problemas polinomiales. Y si uno sabe resolver bien programación lineal, uno tiene en sus manos una herramienta, ahora sí, muy poderosa para resolver problemas de manera eficiente. Van a ver esto cuando cursen modelado y optimización, más como una herramienta de modelado que como una herramienta de complejidad computacional, como la estamos mencionando acá. No obstante, es un tema muy importante en esa materia y algo que vale la pena conocer. Bueno, si hubiéramos tenido un par de semanitas o quizás un poco más extra, esto habría sido como el corolario natural de la parte de problemas bien resueltos, ¿sí? Así que acá tenemos como un listado de cositas para aprender si les gustó la primera parte de la materia, especialmente los temas algorítmicos. ¿Sí? Bien, perfecto. Además de problemas bien resueltos, también vimos problemas NP completos. Y vimos unas cuantas cositas alrededor de eso. Bueno, ¿qué otras cosas se pueden hacer a continuación de lo que hicimos en la materia? Bueno, vimos relativamente pocos problemas NP completos.
Bueno, puede haber parecido muy pesado y unos cuantos vimos a ver clique máxima, el problema de la mochila, resolver un sudoku, y alguno que otro más, el problema del viajante de comercio. Pero obviamente eso no agota el catálogo de problemas NP completos y especialmente sus demostraciones de NP completitud. A los que les guste la parte más matemática del tema, hay muchas técnicas distintas para demostrar NP completitud, todas basadas en la idea general que vimos, ¿no? De reducir un problema NP completo al problema que yo tengo. Ahí hay cosas muy interesantes para ver, así que si al que le interese, acá hay como una línea para seguir trabajando. NP completo no es la única clase de complejidad relevante en este contexto. Otras clases de complejidad como NP hard o algunas otras pueden ser también además de información muy interesante, pueden ser útiles en algún momento. Así que si a alguno le gustó este tipo de cosas, también acá hay bastante para aprender. Y otra cosa bastante interesante para ver es, nosotros en general nos detuvimos en, bueno, este problema es NP completo, a ver qué hacemos. Pero suele pasar que si uno agrega hipótesis o restringe un poquito las cosas, problemas que son NP completos pueden pasar a ser polinomiales o pueden seguir siendo NP completos pero por poco. Por ejemplo, clique máxima, que vimos que es un problema NP completo, si uno restringe el tipo de grafo, bueno, el problema puede ser polinomial. Entonces decir, no sé, clique máxima es NP completo. Pero si el grafo cumple tal y tal propiedad, o si el grafo pertenece a esta clase de grafos, entonces es polinomial. Y quizás esa información uno después la pueda aprovechar para en la práctica decir, yo tengo que resolver clique máximo, pero el grafo no es cualquier cosa, el grafo tiene esta estructura y para grafos con estas propiedades el problema es polinomial. Entonces ahí hay como información que a uno lo ayuda a tomar mejores decisiones cuando se encuentra con ese problema. También hay mucho sobre esto. En particular algunos de los profes de la universidad trabajan en este tipo de cosas, con lo cual tienen como no solamente mucho para aprender sobre esto, sino hay como referentes importantes en estos temas en la universidad a los cuales ustedes pueden recurrir para saber más sobre estas cosas. Sí, entonces esto es como si hubiéramos tenido 3, 4 semanitas más para hablar sobre problemas NP completos, acá hay algo para ver también. ¿Sí? Perfecto. Hacia el final de la materia hablamos sobre heurísticas y metaheurísticas y, si no recuerdo mal, algunas veces deslizamos comentarios del estilo de, bueno, estamos haciendo una introducción. El mundo de las heurísticas y las metaheurísticas es un mundo muy grande, hay mucho para hacer, no se termina todo en algoritmos golosos, algoritmos genéticos y algoritmos evolutivos, como vimos en la materia. Eso fue a nivel introductorio, pero hay unas cuantas cosas para ver. Hay mucho para aprender sobre heurísticas particulares, heurísticas ad hoc para problemas particulares, y también sobre técnicas metaheurísticas, esto es, ideas generales que uno puede usar para plantear algoritmos concretos heurísticos para problemas particulares. Nosotros, por ejemplo, vimos algoritmos genéticos y lo aplicamos para un par de problemas, pero mencionamos, bueno, si yo generalizo la codificación de los individuos, la función de fitness y juego un poquito con los operadores, bueno, puedo tener una metaheurística esencialmente para cualquier problema de optimización o incluso para cualquier problema. Bueno, algoritmos genéticos no es la única técnica con estas propiedades. Hay otras técnicas metaheurísticas que no vimos en la materia, pero que si a alguno le interesa son muy interesantes. No vimos búsqueda local. Búsqueda local es como una idea de tomar una solución e ir modificándola hasta que ya no la puedo modificar más de manera de poder mejorarla. Es una idea que a veces funciona muy bien. Cuando curso en teoría de la computación, el profe de teoría de la computación ha hecho proyectos muy interesantes que involucran búsqueda local. Grasp es como una idea de búsqueda local pero iterada, como repetir esa idea pero desde muchos lugares distintos. A veces cuando uno hace una búsqueda local y llega a una solución que ya no puede mejorar más haciéndole modificaciones, quizás conviene moverse un poquito de esa solución y seguir buscando, y una metaheurística que se llama búsqueda tabú está basada en esas ideas. Y también hay otras ideas como para tratar de ir mejorando una solución a partir de modificaciones pequeñitas. Simulated annealing es una de ellas.
Hay otras metaheurísticas como más curiosas, que no se basan en tomar una solución y modificarla, sino que tratan de construir inteligentemente soluciones y tener como una memoria de las soluciones que construimos en el pasado para influenciar la construcción de nuevas soluciones. Y la técnica llamada colonia de hormigas, es una técnica de los 90, si no me equivoco, para algunos problemas funciona muy bien. Está inspirada la técnica de colonia de hormigas en cómo las hormigas van a buscar su alimento. Que si una hormiga encuentra alimento vuelve al hormiguero dejando un rastro químico que las demás hormigas detectan, entonces cada vez más hormigas se concentran alrededor de esa ruta. Bueno, la idea acá es algo parecido. Si yo construyo una solución y de casualidad es buena, dejar como un rastro químico para que las próximas hormigas que construyen soluciones para mi problema se inspiren o se vean atraídas por características que tiene mi solución. Para el viajante de comercio funciona muy bien, y para otros problemas así implican construir algo arriba de un grafo, suele ser algo bastante, una idea que en algunos casos es muy efectiva. Si a alguno le interesa leer más sobre esto, avísennos y le podemos pasar algún link o pasar bibliografía. Y si no, una pequeña búsqueda en internet, hay mucho material. Todas estas cosas que estamos mencionando son temas sobre los cuales hay mucho trabajo hecho, se trabaja mucho y se hace mucha investigación. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Bien, esto en cuanto a los temas oficiales de la materia, ¿no? En cuanto a los temas formales de algoritmos y complejidad y heurísticas hacia el final de la materia. También vimos en la materia cosas de tecnología, ¿no? Nuestra segunda línea argumental en la novela del cuatrimestre fueron los momentos tecnológicos, en los que fuimos hablando sobre tecnología Java. Bueno, obviamente no agotamos ni cerca todas las cuestiones interesantes tecnológicas alrededor del ecosistema Java en la materia, o ni siquiera de las cosas interesantes o de las ideas que surgen en un lenguaje de programación moderno, por supuesto. ¿Qué podíamos haber hecho si hubiéramos tenido, no sé, 2 o 3 meses más de momentos tecnológicos? Bueno, de todo, por supuesto, pero acá tenemos un punteo con algunas herramientas que quizás a algunos de ustedes les resulte interesante profundizar. Bien, en primer lugar, usamos Swing para hacer interfaces visuales, ¿no? Es cierto que Swing es una tecnología, esto lo mencionamos en la primera semana, es una tecnología relativamente viejita, y no es probablemente la tecnología de preferencia para un proyecto nuevo que uno haga hoy en día. Lo que tiene de positivo Swing es que es súper portable. El mismo código funciona básicamente en casi cualquier plataforma, y entonces es algo bastante fácil de usar como primera plataforma para hacer interfaces visuales. Entonces alguien tiene Windows, alguien tiene Ubuntu, alguien tiene una Mac, bueno, no hay problema, todos hacemos en Swing y nos llevamos bien. Incluso si uno busca ejemplitos sencillos para hacer cosas en Java, es habitual que en los foros a uno le den la solución en Swing, como copiate esto en tu clase y esto ya sale andando. Como es una tecnología como fácil de sacar andando y muy portable, entonces por eso la usamos como la plataforma para hacer nuestras primeras armas en cuanto a interfaces visuales. Pero es cierto que no es la tecnología preferida hoy en día para hacer una interfaz visual. Hay otras opciones. Bueno, para empezar, tenemos JavaFX, que es como el sucesor de Swing para hacer interfaces visuales, y tiene esencialmente funcionalidad similar, pero con una potencialidad bastante más fuerte. Así que acá hay algo para ver si tienen ganas de jugar un poquito con esta tecnología. Van a ver que no es tan distinto de lo que estuvimos haciendo en Swing, y es un poquito más potente y permite hacer más cosas. Así que acá les dejo el link para jugar si tienen ganas. Eso sería como una primera cosa que quizás habría estado bueno ver. Obviamente bueno, esto ya lo hemos mencionado en algún momento, ¿no? La tecnología para hacer interfaces ya no está estandarizada. Uno tiene distintas plataformas para hacer interfaces visuales dependiendo de lo que necesite. Lo mismo que el resto de las cosas, ¿no? O sea, distintas tecnologías para almacenar archivos en una base de datos, distintas tecnologías para conectarse con un servidor, etcétera. Bueno, lo mismo con las interfaces visuales. Entonces ahí hay como todo un mundo de cosas para aprender.
Quizás sería como el primer paso. Bien, otra cosa interesante que no hicimos en la materia y que podíamos haber visto, haber tenido un poquito más de tiempo, es ver la última versión de JUnit. Nosotros usamos JUnit 4 esencialmente porque es la que funciona en todos los laboratorios. En los Eclipses y en los Javas que hay en los laboratorios de la universidad, en todos tenemos JUnit 4, pero quizás hubiera sido bueno tener JUnit 5 para poder jugar, al menos dedicarle un momento tecnológico. En JUnit 5 hay un manejo muy interesante de algunos de los elementos que estuvimos viendo para hacer testing. En particular tiene tests paramétricos, esto es definir en un mismo caso de test varios datos y que se ejecute con todos esos datos. Tiene annotations un poco más sofisticadas. La forma de chequear que se lanzan excepciones entre los casos de test es también más sofisticada, usa las cosas que aparecieron en las últimas versiones de Java, con lo cual recomendaría dedicarle un tiempito a conocer JUnit 5. ¿Sí? O sea, es algo que no cuesta mucho tiempo y que tiene como un potencial superior. ¿No? Haber tenido un momentito extra para hacerlo quizás hubiera sido un tema que claramente entraba en la materia. ¿Sí? Ya que estamos hablando de JUnit, vieron que usamos mucho las annotations en JUnit, ¿no? @test, @ignore y esas cosas. Bueno, uno puede generar sus propias anotaciones en Java. Las annotations no son algo estándar. No sé, @test no es algo propio de Java, es algo que define JUnit y uno puede hacer sus propias annotations. Esa es una partecita de Java que uno no siempre necesita, pero que está bueno conocer cómo sucede. Así que si alguno tiene ganas, ahí también hay algo para aprender del ecosistema Java. ¿Sí? Bien, otra cosita, hablando de tests y de annotations, vieron que nosotros usamos, cuando programamos nuestro algoritmo genético, para testear la clase individuo hicimos un test double, un doble de test, para desacoplar la clase individuo de random. Entonces, para poder testearla independientemente de random. Y le inyectábamos en tiempo de ejecución o un random de mentirita para que tuviera números aleatorios, pero en realidad preespecificados de antemano, o le inyectábamos el random de verdad cuando íbamos a ejecutar esto en producción. Y esa es una necesidad que sucede todo el tiempo cuando uno está testeando. Bueno, existen entornos para hacer eso automáticamente, para hacer, se le suele decir mocking, ¿no? Pero en realidad quizás la palabra más precisa sería para hacer dobles de test. Mocks es un doble de test posible. Hay bibliotecas para hacer eso. Una de las más populares se llama Mockito, y quizás también hubiera valido la pena dedicarle un tiempito a ver de qué se trata. Y así que si alguno de ustedes tiene ganas de ver cómo se hacen mocks, cómo se hacen dobles de test con esta biblioteca, es algo bueno, se usa obviamente en la industria, es algo muy interesante, sino que también es algo muy instructivo ver cómo lo hacen y aprender cómo es el mecanismo que está atrás para que todo esto funcione. También está bueno, hace cositas interesantes con el lenguaje. Así que acá también hay algo para ver, aprender a hacer dobles de test, aprender a hacer mocks, no a mano como hicimos nosotros en la materia, sino usando alguna de estas herramientas. Acá hay algo que, de haber tenido un par de momentos tecnológicos adicionales, lo habríamos visto. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Hablamos sobre interfaces de usuario con Java, con Swing y con JavaFX. Bueno, obviamente no son las únicas posibilidades. Siempre, bueno, no nos hemos visto casi durante este semestre, con lo cual casi no hemos tenido oportunidad de charlar así informalmente. Pero cuando charlamos así en los intervalos o antes o cuando termina la clase, suele surgir siempre la consulta sobre cómo es desarrollar mobile, cómo es desarrollar en Android, por ejemplo. Es muy distinto, es más complicado. Suele pasar que alguien diga, profe, vi una oferta laboral, pero no me animo a presentarme porque piden cosas mobile. Y yo la verdad que eso nunca hice nada. Bueno, es muy fácil desarrollar cosas mobile con lo que ustedes ya tienen habiendo terminado programación 3. Con las cosas que ya vimos hasta esta materia, en esta materia, no cuesta muy poco hacer la transición a desarrollos mobile. Hasta ahora todas las cosas que hicimos, por lo menos oficialmente
fueron aplicaciones de escritorio, ¿no? Para PCs. Em, bueno, hacer algo mobile no tiene una dificultad extra en cuanto a la organización. Digamos, desacoplamos el código de interfaz del código de negocio. Quizás sí haya una componente cliente-servidor más importante. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, una app que necesita conectarse a un servidor. Y esencialmente usando los elementos que estuvimos viendo hasta ahora en las materias de programación y particular en esta materia, dar ese saltito no cuesta mucho. Si alguno tiene ganas de jugar, para hacer aplicaciones Android nativas, quizás la herramienta es esta, Android Studio. Es esencialmente una IDE parecida a Eclipse, que está como especializada para hacer aplicaciones nativas en Java para empezar, para Android. Y van a ver que no es muy complicado. Acá está el link para bajarse Android Studio, y a partir de ahí es muy fácil empezar. Finalmente uno como mínimo programa en Java, y con lo cual no termina habiendo mucha dificultad por ese lado. Y después obviamente las interfaces tienen como las particularidades propias de Android, y uno tiene que usar los controles visuales de Android y las maneras de trabajar con Android, las acciones de usuario que tiene Android y que no tiene una aplicación de escritorio, como por ejemplo, no sé, abrir o cerrar el zoom con los dedos o hacer como deslizamientos a izquierda o derecha o ese tipo de cosas, pero finalmente no es muy distinto de las cosas que estuvimos charlando hasta ahora. Y por otra parte es una experiencia muy estimulante. Probablemente ustedes y nosotros ya somos de las últimas generaciones que no nacimos desde la cuna con un teléfono celular al lado, con un Android al lado nuestro. Android empezó a aparecer cuando nosotros ya habíamos nacido, ustedes y yo. Quizás dentro de 5 o 10 años esto ya no sea cierto, pero todavía para los que estamos o estudiando o ya estamos trabajando en sistemas en este momento, tiene como su encanto sacar andando una aplicación en un móvil. Tiene como esa cosa de, esta es una tecnología claramente nueva. No existía cuando yo había nacido. Entonces, de golpe, hacer aunque sea un hola mundo para Android, enchufamos con USB nuestro celular o una tablet y verlo funcionando en el celular o en la tablet es muy estimulante. Es como, soy el genio de la programación, no me gana nadie. O sea, es muy muy divertido dar los primeros pasos jugando con Android, especialmente con un dispositivo físico, ¿no? Y no solamente con un emulador en la computadora. Termina siendo como muy estimulante, muy divertido. Hacer cada vez más cosas y finalmente con lo que nosotros ya sabemos, no cuesta mucho dar esos pasos y terminar haciendo una app perfectamente profesional dentro de Android. Pero tiene como ese gustito, como esa magia especial de una tecnología nueva. Así que por ese lado les recomiendo, porque es una experiencia muy, muy, muy divertida, además de muy estimulante, ponerse a hacer aplicaciones mobile. Obviamente después, una vez que uno ya se acostumbró y sabe hacer eso, termina siendo finalmente como una tecnología más y pierde ese encanto que tiene al principio, pero los primeros pasos jugando con aplicaciones mobile suelen ser muy estimulantes, muy, muy divertidos. Uno se queda hasta las 6 de la mañana programando y ese tipo de cosas. Bien, esto fue Android. Ahora también uno puede pensar en aplicaciones mobile en otras plataformas. Eh, ¿Qué sucede si yo quiero programar algo, no sé, para iOS o para alguna otra plataforma mobile? ¿Cómo se maneja en ese caso? Bueno, uno puede programarlo nativo, ¿está bien? Así como Android Studio programando en Java o en algún lenguaje del ecosistema Java es como la opción nativa para programar en Android. Bueno, también hay opciones nativas para programar, por ejemplo, en los dispositivos que tienen iOS. Y entonces uno pensaría, pero entonces tengo que hacer un proyecto completo en una tecnología distinta para cada plataforma a la que yo tengo que apuntarle. Eso puede ser un poquito molesto. Bueno, eso efectivamente puede ser un poquito molesto, y como eso pasa, existen entornos
para hacer apps móviles multiplataforma. Incluso existen entornos para hacer apps tanto móviles como interfaces web con el mismo código y, entre comillas, compilarlo para distintas plataformas. Bueno, acá hay una sugerencia de un entorno Java, que esencialmente es un plugin para Eclipse, para desarrollar apps móviles multiplataforma, solo móviles, no aplicaciones web, se llama Codename One. Y es un plugin de Eclipse que uno se instala, programa en Java, programa de una manera muy parecida a lo que estuvimos haciendo con Swing, y después uno le dice, haceme el instalador para Android, haceme el instalador para Windows Phone, haceme el instalador para BlackBerry, haceme el instalador para iOS. Y el mismo código genera instaladores para distintas plataformas, que corren en una mini máquina virtual que se instala en esas plataformas. Finalmente no es un desarrollo nativo, o sea, uno no tiene el look and feel nativo de cada plataforma. No obstante, con el mismo código generar una app que ande en un montón de dispositivos distintos es como súper poderoso, súper potente. Y esta es una plataforma muy interesante. Esta es paga, hay un límite, o sea, es gratis, pero con un límite de capacidad. Con aplicaciones de hasta cierto tamaño es gratuito, pero aplicaciones de a partir de cierto tamaño uno tiene que pagar. De todas formas, la tecnología es open source, con lo cual uno tranquilamente se puede instalar todo localmente y ahí sí no hay que pagar nada. Pero digamos, si uno usa el servicio de compilación de esta empresa a partir de cierto tamaño de aplicación, que igual es bastante grande, hay que pagar un poquito. Pero como para empezar, está muy bien. ¿Sí? Entonces, acá hay un montón de herramientas tecnológicas alrededor de Java que podíamos haber visto si hubiéramos tenido 2 o 3 meses más de momentos tecnológicos. Si a alguno de ustedes le interesa en particular alguna de estas cosas, adelante. No deje de tirarse a la pileta. Como comentario también, cuando cursen la materia especificación y verificación de software van a ver un montón de herramientas más, especialmente el ecosistema Java, cosas que no hemos visto, no sé, Spring, Maven y otras cosas que quizás son palabras que ustedes hayan oído hablar sobre alrededor de las tecnologías que estuvimos usando, van a verlas también en esa materia, con lo cual ahí hay algo. ¿Sí? De todas formas, no dejen de cualquier cosa que les llama la atención, no, tirarse de cabeza, a ver qué es, asomarse un poquito y capaz que descubren que les encanta trabajar con eso o como mínimo es bueno, perfecto, conozco esta otra tecnología que antes no conocía. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Perfecto. Una cosita extra que ya no es de tecnología Java, sino que es como un concepto general. No hablamos nada sobre APIs de tipo RESTful. Esto es un concepto que ya tiene unos años, pero que es como importante, tiene mucha relevancia hoy en día. No vimos nada tampoco sobre este tipo de cosas, no solo sobre la parte teórica, sino sobre cómo se implementa, cómo hacer un servidor, cómo hacer el cliente. Hay como ya tecnologías para sacar andando este tipo de cosas. Bueno, acá hay algo también para aprender, ya no es de Java, tal vez es como genérico. ¿Sí? Perfecto. Y finalmente, la última cosa el último grupo de cosas que estuvimos viendo en la materia trató sobre buenas prácticas. ¿Sí? Hablamos sobre buenas prácticas de programación. ¿Qué más hay para aprender sobre buenas prácticas? Bueno, vamos en orden. Vimos algunos patrones de diseño. Vimos Observer, vimos Strategy, hablamos un poquito sobre Factories, no Abstract Factory como dice acá en la transparencia, vimos solo Factories. Obviamente con eso no agotamos el tema de patrones de diseño, y como hablábamos alguna vez, no vale la pena ver patrones de diseño como tema en sí mismo, puede ser un poco aburrido porque es medio enciclopédico, pero sí quizás valga la pena que estén con las antenas paradas para que cada vez que aparezca en algún lado un nuevo patrón de diseño traten de ver bien de qué se trata. Ah, mira, en este proyecto están usando un singleton. ¿Qué es un singleton? ¿Cómo se usa? ¿Por qué? Ah, mira qué bien. Ah, mira, en este proyecto están usando un memento. ¿Qué es un memento? ¿Por qué puedo hacer undo con un memento? Ah, mira. ¿Se ve? Entonces, estar atentos para que cada vez que se encuentren con un patrón de diseño nuevo, ir y aprender a ver de qué se trata. ¿No? O directamente ponerse a leer sobre patrones de diseño, aunque quizás pueda ser un poquito más aburrido. Ahora en un rato les damos algo de bibliografía en ese sentido. ¿Sí? Otra, en cuanto a buenas prácticas, nosotros cortamos
al nivel de módulos. No hablamos nada sobre buenas prácticas de diseño o buenas prácticas de arquitectura. Todo lo que hicimos fue como muy en chiquito, ¿no? De buenas prácticas. Nombres de funciones, estructuras de las funciones, estructuras de las clases, y no mucho más, solamente un poquito hacia el final nos asomamos a buenas prácticas a nivel como más de diseño, de arquitectura, pero no vimos nada sobre eso. Entonces hay unas cuantas cosas sobre principios de diseño y de arquitectura que vale la pena conocer. ¿Sí? O sea, nosotros no hablamos nada sobre patrones de arquitectura, como la Clean Architecture, o arquitecturas hexagonales, o arquitecturas por capas, la arquitectura de cebolla, o cosas así. Hay bastante para aprender ahí. Cuando cursen las materias de ingeniería de software van a hablar sobre estas cosas. Y tampoco hablamos sobre principios de diseño, o sea, principios aplicables a cómo descomponer nuestro sistema en clases. También cuando cursen las materias de ingeniería de software y las proyecto profesional van a hablar sobre estas cosas. No obstante, no está de más ya apuntar a ese tipo de cosas como continuación natural de las cosas que hicimos de buenas prácticas en esta materia. ¿Sí? Por ejemplo, como para dar una idea de a qué nos referimos con este tipo de cosas, veamos un punteo de las 5 iniciales de los principios SOLID. De hecho, algunos ya apareció en la materia, como para ver que en realidad estamos como continuando cosas propias de la materia. Los principios SOLID son, bueno, son las iniciales de 5 principios de diseño y de arquitectura que uno tiene que tener como en cuenta al momento de plantear la estructura de clases, el diseño de su sistema. A ver, la S es del principio de Single Responsibility Principle, que ya apareció en alguna lectura. ¿Se acuerdan? Toda clase tiene que tener un único motivo de cambio, o tiene que ser responsable ante un único stakeholder. Habíamos hablado sobre eso en alguna lectura. La O es del principio Open Closed. ¿Se acuerdan? Toda clase tiene que estar abierta para extensiones, pero cerrada para modificaciones, que apareció cuando estuvimos programando nuestro algoritmo genético. La L es el principio de sustitución de Liskov. Liskov es Bárbara Liskov, una investigadora muy famosa en temas de lenguajes de programación, que la idea es la siguiente: todo objeto tiene que poder reemplazarse con una instancia de una subclase sin afectar la corrección del programa. Y esto es como un criterio para ver cuándo la herencia está bien usada, ¿no? Cuándo está bien decir que una clase A hereda de una clase B. Cuando un A es un B, no. Cuando yo puedo agarrar y pasar un A en algún lugar que estaba esperando un B y que el comportamiento no se vea afectado. ¿Tá? Si siempre que a mí estaban esperando una instancia de la superclase y yo paso una instancia de una subclase y el comportamiento del que estaba esperando la instancia de la superclase no cambia porque yo hice eso, significa que la subclase realmente implementa bien la herencia con su superclase, el principio de sustitución de Liskov. Yo puedo sustituir una instancia de la superclase con una instancia de la subclase sin afectar la corrección. No hablamos sobre estas cosas en la materia. La I es el principio de segregación de interfaces, esto es, muchas interfaces específicas son mejores que una interfaz grande. Vamos a separar en interfaces la funcionalidad de una instancia, de un objeto. Y la D es el principio de inversión de dependencias que estuvimos mencionando también cuando implementamos nuestro algoritmo genético. Los módulos de alto nivel no tienen que depender de los módulos de bajo nivel. La clase individuo no tenía que depender de random, sino de abstracciones, o sea, de un generador aleatorio que era abstracto, y después teníamos un generador concreto que ese es el que dependía de random. ¿Sí? A este nivel, así como estamos, lo estamos como mencionando muy en el aire y es como ustedes pueden decir, ajá, qué bien, sí, suena todo razonable, pero eso no está claro cuánto me impacta. Cuando cursen las materias de ingeniería de software y los proyectos profesionales, van a ir apareciendo estas cosas con más fuerza, especialmente cuando empiecen a desarrollar proyectos más grandes que implican una actividad de diseño no trivial. Si uno tiene que trabajar mucho para diseñar el sistema, para diseñar el código, entonces tiene que tener estas cosas en la cabeza. Y en cuanto el sistema crezca un poco más y uno tenga que hacer consideraciones de arquitectura, esto es como diseño bien macro a gran escala, este tipo de principios también impacta cómo pensamos la arquitectura de nuestro sistema, qué componentes arquitectónicos hay y cómo se comunican entre ellos. Por ahora solamente como, bueno, algunas de estas cosas las vimos y suenan razonables. Hay como bastante para aprender sobre cómo se extiende esto
a estructuras más grandes que un solo módulo o una sola clase, ¿no? O sea, a la separación de mi código en clases o a la organización de esas clases o a la separación de todo mi sistema en componentes y cómo se relacionan entre sí esas componentes. ¿Sí? Excelente. Entonces, esto en cuanto a cosas para hacer, qué cosas podíamos haber hecho en la materia si hubiéramos tenido más tiempo, o alternativamente una forma de ver todo esto que les acabo de contar es qué cosas interesantes hay para hacer, hay para aprender continuando los temas que vimos en la materia. Si a alguno de ustedes le interesó en particular alguna de las cosas de la materia, bueno, y quiere aprender un poquito más, acá hay como algunas puntas, algunas ideas para seguir profundizando ese tema. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Perfecto. Bien, esa fue como una primera parte de estas palabras de cierre, ¿no? O sea, qué cosas podíamos haber hecho si hubiéramos tenido más tiempo o qué cosas se pueden aprender a continuación si a uno le gustó alguna de las partes de la materia. Bien, vamos a ver algunos links entonces, porque si no, hasta ahora es como está todo muy en el aire y no hay ninguna recomendación como más concreta. Me encantaron los temas de algoritmos y complejidad. ¿De dónde más puedo seguir leyendo? Bueno, uno de los libros clásicos sobre algoritmia es el libro de Brassard y Bradley, Fundamentos de Algoritmia. Bueno, iba a decir que está en la biblioteca de la universidad, pero la biblioteca de la universidad va a estar cerrada por muchos meses más, así que por ese es un consejo medio inútil en este momento. También está en internet dando vuelta y si no, avisen y vemos cómo hacemos, pero esencialmente lo que contiene este libro es como una introducción muy fundamental a los temas de algoritmia, las cosas que estuvimos viendo, los temas de complejidad computacional y también algunas otras cositas adicionales. Así que acá hay algo, este es un libro interesante para tener siempre en el radar. Para los temas de algoritmos sobre grafos y en particular sobre redes, sobre grafos dirigidos, pero también se tocan temas sobre grafos no dirigidos, el libro de Ahuja, Magnanti y Orlin que se llama Network Flows es como una referencia casi insustituible. Es un libro que se lee casi como una novela, es muy didáctico, no es tanto un libro de referencia, sino más bien un libro como para aprender. Todos los algoritmos sobre grafos todos los algoritmos polinomiales sobre grafos que vimos están bien contados en este libro y también trata algunos otros problemas más, en particular los problemas adicionales de matching, de flujo de costo mínimo y un poquitín de programación lineal también está cubierto en este libro. Es muy recomendable, se lee casi como una novela y es muy didáctico. Así que si les gustaron los temas de algoritmos en grafos, algoritmos polinomiales, es para problemas bien resueltos en grafos, este es como una referencia muy importante. Obviamente para la parte de NP completitud, ya lo mencionamos, el libro de Garey y Johnson, Computadoras e Intratabilidad, es un libro casi obligatorio, así que también recomendamos calurosamente. Bien, si quieren seguir leyendo sobre temas de Java, acá hay algunos links. Este es un libro muy lindo, se llama Java, las partes buenas, Java, The Good Parts, de Jim Waldo. Es un libro muy interesante porque el autor formó parte, por lo menos en los primeros años, del equipo de diseño del lenguaje Java. Entonces, tiene como esa visión desde adentro de la persona que diseñó una de las personas que ayudó a diseñar el lenguaje. Y es muy bueno como cuenta algunas cosas. De golpe dice, esto salió bastante bien. Esto, bueno, no nos salió bastante bien. Quizás teníamos que haberlo hecho un poquito más distinto. Entonces, como ver eso, un lenguaje como algo diseñado por alguien, ¿no? Y el proceso que lleva a ese diseño, a pesar de que no es el tema principal de este libro, está reflejado en el libro. Es como las reflexiones de uno de los diseñadores hacia atrás, ¿no? Qué cosas nos salieron bien y qué cosas no nos salieron tan bien. Es un libro muy interesante en ese sentido. Hablamos un poquito sobre programación funcional, lo mencionamos brevemente. Bueno, este libro, Programación Funcional para Desarrolladores Java, está muy bueno para tener como una introducción a estos temas e incluso aunque uno no vaya a programar un lenguaje funcional para aplicar ideas funcionales en nuestros programas Java.
eso que empezamos a hacer con las expresiones lambda y con los streams y ese procesamiento así como más declarativo, eso es como unos primeros pasitos en el mundo funcional. Así que al que le haya gustado esa parte, esta es una dirección muy interesante para seguir aprendiendo. ¿Sí? Otro, para los que les guste un poco más la parte gamer, este es un juego muy interesante, Killer Game Programming in Java, algo así como programación de juegos brutales en Java. Resulta que uno puede hacer cosas muy interesantes en Java a nivel de programación de videojuegos, y acá explica de una manera muy amena cómo hacer cositas, hay como snippets de código digamos, fragmentos que uno puede usar para inspirarse o directamente para copiarse y a partir de ahí desarrollar sus jueguitos. La verdad que está muy bueno, es un libro muy lindo en ese sentido. Esto en cuanto a cosas de Java. Ahora, para programación en general, bueno, hablamos bastante sobre patrones de diseño y nunca dimos una gran bibliografía. El libro de referencia sobre patrones de diseño es el primer libro en el que apareció esta noción, el libro de Gama, Helm, Johnson y Blisides, Design Patterns. Es como una referencia fundacional, digamos, es el primer libro en el que esta idea apareció y a pesar de que ya tiene unos años y está escrito en un lenguaje un poquito enciclopédico, es un libro al que vale la pena asomarse. No para leerlo desde el principio hasta el final, como un libro, como una novela, porque es como muy enciclopédico, pero sí para tenerlo ahí y decir, ah, mira, un singleton, a ver qué es un singleton, y me leo el capítulo sobre singletons en este libro. O, ah, mira, un visitor, a ver, me agarro este libro y me leo un capítulo sobre visitors. Para cada patrón de diseño hacen como una descripción muy precisa, es cómo se usa, cuál es el diagrama de clases, algunos ejemplos, cuáles son sus pros, sus contras, en qué contexto es útil, qué problema resuelve. O sea, es como una presentación muy precisa de un par de 20 o 30 patrones de diseño que son los patrones clásicos a esta altura. Así que es como muy recomendado si les quedó un poquito de curiosidad sobre el tema de patrones de diseño. Bien, y en cuanto a expresiones regulares, el tema del momento tecnológico extra de hoy, este es un libro altamente recomendado. El libro de cocina de las expresiones regulares. Después de haber pasado por este libro, uno es una especie de maestro de las expresiones regulares y es muy bueno dominar las expresiones regulares, porque, bueno, como ustedes ya han visto, nos sacan del paso de una manera muy rápida en muchas circunstancias. Así que si les gustó el tema de expresiones regulares, acá hay algo para leer. Bien, y finalmente, para continuar con nuestro autor preferido, Robert Martin, el tío Bob, nosotros estuvimos leyendo Clean Code, ¿no? Estuvimos extrayendo pedacitos de Clean Code y leyendo de ese libro. Hay un par de libros más de Robert Martin como en la misma línea que son muy recomendados. Hay uno que es que está acá, se llama The Clean Architecture, que es como arquitectura limpia. Hablamos sobre buenas prácticas de programación a nivel micro en la materia. Bueno, Clean Architecture es buenas prácticas de programación a nivel macro, a nivel diseño de la arquitectura. Es muy interesante. Es muy interesante. Es un libro que realmente en unos años yo creo que va a ser un clásico porque está muy bien. Y también un tercer libro de Robert Martin que no está acá se llama The Clean Coder, el programador limpio, y es sobre cuestiones relacionadas con la profesión. No tanto con el código en sí, sino con cómo se lleva uno con sus compañeros, con los jefes, con los plazos, con las estimaciones, con la responsabilidad. Un libro muy interesante en ese sentido, The Clean Coder, el programador limpio. También recomiendo como libro de programación en general. Bien, ¿todo bien con esto? Fenómeno, entonces tienen unas cuantas cositas para leer si les gustaron estas cosas. Bien, cerramos entonces con esto los comentarios sobre
cosas que quedaron abiertas de la materia, o cosas que uno puede hacer a continuación de la materia, que sería una programación 3,5 o una programación 4 si esa materia existiera. Y vamos a hablar un poquito sobre cómo sigue todo, bueno, a partir de ahora. A ver, usted está aquí, en el último píxel de programación 3, ¿no? Acá. Estamos cerrando la materia. Ustedes hasta ahora cursaron, bueno, obviamente, IP, programación 1, programación 2, quizás seguramente Orga 1, SOR 1, quizás seguramente cursaron o están cursando LTN, y quizás también alguna otra materia de las que están por acá. Esencialmente estamos en este momento. Si ustedes ven el plan de estudios, por lo menos así es como nos gusta mirarlo a algunos de los docentes de la carrera, esta primera columna es la troncal de programación, ¿no? Fíjense, IP, P1, P2, P3, teoría de la computación, que es una especie de programación 4, y después vienen las prácticas, ¿no? Especificación de software y proyecto profesional 1, 2, y práctica profesional supervisada 1, y el taller de tesis de licenciatura. Esta es una transparencia vieja, acá se llama ahora taller de tesis de licenciatura, ¿no? Tendríamos que actualizarla. Después tenemos la troncal de tecnología, ¿no? O sea, Orga 1, SOR 1, bases de datos, ingeniería de software, base de datos 2, gestión de proyectos, tecnología e ingeniería de software, las matemáticas y, bueno, las misceláneas, ¿no? Inglés, informática social, laboratorio interdisciplinario. Bien, en la troncal de programación estamos acá. ¿Qué hicimos hasta ahora? Bueno, aprendimos a programar en imperativo, ¿no? En lenguajes imperativos. Es como, está bien, uno nunca termina de aprender a programar y uno nunca termina de aprender cosas de tecnología, pero esencialmente ya tenemos una base, un fundamento bastante fuerte, bastante sólido para empezar a hacer cosas. ¿Qué viene a continuación? Bueno, lo que viene a continuación es esto que hicimos hasta ahora, vamos a hacerlo a lo grande. Vamos a aprender a escalar lo que hicimos hasta ahora. Escalar en el sentido de hacerlo más grande, ¿no? Hasta ahora hicimos proyectos con, no sé, 10, 8, 10, 15, 20 clases. Bueno, ¿cómo se hace un proyecto cuando el proyecto tiene 4.000 clases? Eso es tema de estas dos materias, ¿no? Hicimos proyectos entre 1, 2, 3 personas. ¿Cómo se hace cuando el proyecto son 400 personas? Temas de acá y también de gestión de proyectos. A ver, en un momento necesitamos guardar los datos y los guardamos en un archivo, en un JSON, los tiramos. Ok, ¿cómo se hace cuando lo tengo que guardar en una base de datos? Porque no son 4 datitos, sino 400 millones de datitos de 300 formas distintas. Base de datos 1 y después está base de datos 2. Hasta ahora manejamos los puntos .jar medio a manopla, estuvimos haciendo las interfaces más o menos. Bueno, ¿cómo se hace cuando eso hay que hacerlo en serio? ¿Cómo se hace para determinar qué hay que hacer, para asegurarme que eso está funcionando acá? Y después obviamente viene toda esta secuencia de materias en las cuales vamos a estar entrenándonos. Proyecto profesional 1, que en la tecnicatura se llama Laboratorio de Construcción de Software, el objetivo final de la materia es hacer un sistema. El trabajo final de la materia, el trabajo que hacen durante todo el cuatrimestre es finalmente un sistema. Y los docentes, además de enseñar cosas sobre sistemas, hacen las veces del cliente y uno termina haciendo un sistema para ese cliente. Y después en proyecto profesional 2 más todavía y en las que vienen a continuación más. O sea, a partir de ahora, este momento, este píxel acá en el plan de estudios es como un punto de inflexión. Porque vamos a seguir programando, obviamente, pero a partir de ahora el foco ya no va a estar en, bueno, vamos a aprender a programar, porque ya sabemos programar, sino que ahora el foco está en, bueno, ahora que ya sé programar, ¿cómo hago para todo eso llevarlo a la vida real? Cuando los datos hay que guardarlos en una base, cuando el proyecto es mucho más que un mes de trabajo, cuando no somos 2, sino que somos muchas más personas, cuando hay más de un cliente, cuando hay plazos, cuando tengo que tener en cuenta un montón de tecnología que hasta ahora nunca tuve en cuenta. ¿Cómo se hace todo eso? ¿Cómo hacemos que todo lo que sabemos hasta ahora escale? ¿Sí? Eso es lo que viene de ahora en adelante. Y es un momento en la carrera que a mí me resulta muy interesante, muy atractivo, porque hasta ahora esencialmente lo que estuvimos haciendo fue como ir incrementando nuestras habilidades, ¿no? O sea, primero aprendimos a programar funcioncitas de un cierto tamaño. Después, bueno, eso fue agrandando y aprendimos a hacer clases y organizar nuestro diseño. Después aprendimos herencia y estructuras de datos y después aparecieron algoritmos y más técnicas y más tecnología.
eso que sigue incrementalmente como, bueno, ahora no sigue incrementalmente en una única dirección como esta secuencia, sino que se empieza a diversificar. Ya tenemos bases de datos, temas de diseño, de gestión del proyecto, otras tecnologías para hacer interfaces o para especificar o para manejar distintas cuestiones relacionadas con el desarrollo, otros paradigmas del lenguaje de programación, y finalmente vamos a terminar poniendo todo eso en juego en las materias en las que terminamos haciendo sistemas cada vez más grandes. ¿Sí? Entonces, están llegando ustedes a un momento muy interesante en la carrera. A partir de ahora, cada nueva materia esencialmente como que abre una puerta distinta. Y eso termina siendo muy, muy interesante. En particular, estén atentos a ver a cuál de esas puertas a ustedes les gusta más. Hay gente que de golpe descubre que le encantan las bases de datos y trabaja solo de eso. Hay gente que descubre que le encanta el diseño y trabaja solo de eso. Hay gente que descubre que le encanta entender lo que hace, lo que necesita el cliente. Y quizás acá también, trabaja solo de eso, de entender lo que necesita el cliente. Hay gente que descubre que le gusta ser el que organiza, ser el que gestiona todo el trabajo de los demás. No digo ser el jefe, porque no es una palabra adecuada en este contexto, sino el manager, ¿no? O sea, ser la persona que coordina el trabajo de los demás. Siempre hace falta una persona así en un equipo grande. Hay gente que de golpe descubre que le gusta la tecnología, las cuestiones más de base. O gente que descubre que de golpe le gusta programar en algún lenguaje como más de nicho, que le gusta quizás, no sé, hacer las cuestiones relacionadas con el procesamiento paralelo en un servidor, o gente que le gusta hacer solamente la interfaz de usuario, o gente que le gusta hacer solamente los tests. Entonces, a partir de ahora, cada una de las materias nuevas que vayan cursando como que abre distintas puertas. Entonces, en ese sentido, lo que viene a partir de ahora es muy interesante. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Perfecto. Últimos consejos. Se nos viene, bueno, nadie sabe muy bien qué se nos viene, pero parece que se viene un receso relativamente largo. O sea, esto no es información oficial, esto es solo una opinión personal. Es probable que el receso de invierno sea un poquito más largo de lo habitual. Y después obviamente vienen las vacaciones de verano y todo eso. Es verdad, todos trabajamos y tenemos nuestras cosas, pero es cierto que cuando no hay clase uno tiene como más tiempo para hacer otras cosas. Pregunta, ¿qué van a hacer con ese tiempo? ¿Qué van a hacer ahora en el receso de invierno? ¿Qué van a hacer en el receso de verano cuando no haya clases? Bueno, tengo acá algunos consejos para darles. 5 consejos para darles y con esto ya terminamos este video. Primer consejo. Leer mucho. En el parcial, una de las preguntas que nos gusta hacer habitualmente es ¿qué libro estás leyendo en este momento? Es una pregunta que tiene 0 puntos, ¿está bien? No hay que, si uno no la contesta no pasa nada, pero es una pregunta que nos gusta hacer para enfatizar el hecho de que uno siempre tiene que tener una respuesta a esa pregunta. ¿Qué estás leyendo en este momento? Y me refiero a un libro técnico, ¿no? O sea, ¿qué estás? Y el trasfondo de la pregunta es ¿qué estás aprendiendo en este momento? ¿En qué tecnología estás interesado? ¿En qué técnica estás interesado? ¿En qué clase de algoritmos estás interesado? ¿En qué estás interesado ahora, en este momento, de tu profesión? La actitud tiene que ser que estamos todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. ¿Sí? La actitud tiene que ser que todo el tiempo estar aprendiendo algo nuevo. Es verdad, hay veces que uno está como con mucho trabajo o con muchas cosas o tiene justo pasa por algún momento personal en el que uno hay temas, no sé, se está construyendo la casa y entonces eso le absorbe mucho tiempo. Siempre pasa, o sea, todo el tiempo uno no puede estar 100% dedicado a su profesión, pero la actitud tiene que ser esa. Todo el tiempo uno tiene que estar interesado en algo. Entonces, tengan siempre una pila de pendientes de lectura. O sea, todo el tiempo bueno, cuando tenga tiempo voy a leer esto. Y tengan esa lectura en dispositivos cómodos, no sé, en el celular, impreso en el bolsillo, en algún libro electrónico, en un archivo en el escritorio de la compu, donde sea, de manera que en cuanto haya 20 minutos,
Bueno, saco el celular y me pongo a leer el libro que estaba leyendo, o el blog que estaba leyendo, o el informe técnico sobre esta tecnología que estaba leyendo, o lo que sea que esté leyendo en este momento. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo tenemos que ser capaces de contestar esa pregunta. ¿Qué estás leyendo en este momento? ¿Sí? Y el trasfondo es, ¿qué parte de nuestra profesión, cuál de todas las cosas tan interesantes que hay en nuestra profesión te interesa en este momento? ¿Sí? Primero. Segundo consejo, aprender nuevos lenguajes y nuevas tecnologías. Nosotros estamos usando de programación 1 a programación 3 y en especificación de software también estamos usando Java como la tecnología para aprender. Bueno, primero porque es gratuito, entonces no hay ningún problema de licencias en instalarse Eclipse y Java y, no sé, vender software hecho con esa tecnología, no hay ningún tema de... No hay ningún impedimento en ese sentido. Y además Java es un lenguaje muy popular, probablemente unos lenguajes... Bueno, suele estar a tope de los rankings de preferencias o de popularidad. Y aunque no lo estuviera, es un lenguaje muy usado y con mucha demanda laboral, con lo cual está bien como lenguaje para usar, pero no es una opción excluyente. Nosotros no somos programadores Java. Nosotros somos programadores, punto. Y la tecnología concreta, bueno, depende del proyecto, del trabajo. Entonces, es cierto que es bueno aprender mucho sobre la tecnología que está usando. Entonces nosotros en la materia hablamos sobre Java. Entonces damos un montón de momentos tecnológicos alrededor de Java y del ecosistema Java. Pero eso no es la única opción. Entonces todo el tiempo estén con las antenitas paradas para aprender nuevos lenguajes y nueva tecnología, nuevas cosas. Links a tecnología ya estuvimos hablando. Nuevos lenguajes, hay literalmente miles de lenguajes de programación para aprender. Desde lenguajes muy populares que quizás a uno le interese por un tema de impacto laboral, digamos, cuántos lenguajes que están en demanda en el mercado o que ustedes han visto quizás varios llamados a los que les hubiera gustado aplicar y no aplicaron porque no conocían ese lenguaje en particular, hasta lenguajes más de nicho o más como académicos, que es bueno conocerlos por un tema de formación. Cada lenguaje nuevo que uno aprende a uno le aporta cosas y a uno le da elementos para pensar mejor los programas. Entonces siempre es bueno ser políglota en cuanto a lenguajes de programación. Cuanto más conoce uno sobre lenguajes de programación, más herramientas tiene. Uno es un mejor programador. ¿Sí? Sobre tecnología ya hicimos algunos consejos hace un rato. Permítanme recomendarles un par de lenguajes para aprender sin movernos demasiado del ecosistema Java, para como no ser demasiado disruptivos. Más o menos, ya van a ver que esto es relativo. Un lenguaje muy interesante que tiene poquitos años se llama Kotlin. A pesar de que tiene poquitos años, es un lenguaje que tiene su popularidad está creciendo. Hay cada vez más proyectos en Kotlin. Es como Java 2.0. Digamos, como alguien agarró y dijo, a ver, Java me encanta, pero hay un montón de cosas que se le podrían mejorar. ¿Cómo podríamos mejorar Java? Bueno, acá hay una propuesta. Es un lenguaje que corre en la JVM, o sea, corre en la máquina virtual de Java. De hecho, interopera con Java. Uno puede llamar código Java desde Kotlin y viceversa. Pero se nota que claramente que es 2.0, o sea que realmente es una versión superadora de Java. Hay un montón de cosas que en Java son molestas y que Kotlin se hacen muy bien. Y hay otras cosas que por ahí no son molestas en Java, pero que uno las ve en Kotlin y dice, uy, qué bueno, esto me gusta. Así que altamente recomendado. Acá está el link. Y si quieren aprender es muy fácil. Esto sí es ideal para tenerlo en el celular y mirarlo, no sé, en la sala de espera o cuando uno está, no sé, viajando en el tren o cosas así. Play.kotlinlang.org y acá en ejemplos. Acá hay como para jugar en Kotlin y hacer ejemplitos, pero acá en ejemplos esencialmente es aprendemos Kotlin a través de ejemplos. Y hay como a uno lo van llevando sobre cómo se hacen las cosas en Kotlin. Cómo se hace un hola mundo, cómo se definen funciones, etcétera. Es un lenguaje muy interesante, a mí me gusta mucho. Así que les recomiendo como una opción para ver. Mucho del desarrollo mobile se está haciendo en Kotlin ahora. No diría que la mayoría, porque no sería cierto, pero sí bastante. Pero eso quizás no es el interés principal. A mí me parece que es un lenguaje muy interesante para aprender.
Es un lenguaje que incorpora algunos elementos funcionales de una manera muy muy elegante. ¿Sí? Bien. Y si queremos ser disruptivos, una recomendación quizás un poquito más disruptiva es esta, aprender Clojure. Clojure es un lenguaje funcional, puramente funcional. Esto es, no hay variables, no hay asignación. Esto, lo que viene ahora no es por ser funcional, pero digamos, sí es una particularidad. No hay tipos de datos, uno no define tipos de datos propios. Los tipos de datos están como predeterminados de antemano y es un lenguaje con tipado dinámico. Pero eso no es por ser funcional, eso es como una característica ortogonal al hecho de ser funcional. No hay ciclos, obviamente, no hay estado, las funciones no tienen estado, y se hace todo de manera recursiva. Recursiva y usando mecanismos parecidos a los que vimos con streams y con expresiones lambda en Java. Es muy interesante y esencialmente implica una manera distinta de programar, ¿no? Van a aprender programación funcional cuando cursen teoría de la computación y ahí ven, creo que a partir de este año ya están viendo Elixir. Antes veían Haskell y hubo un par de cuatrimestres en los que vieron Scala, si no me equivoco, pero ahora está usando Elixir la materia. Clojure es un lenguaje funcional alternativo que también corre en la JVM y también interopera con Java, con lo cual implica algo disruptivo en cuanto al estilo de programar, pero no tanto en cuanto al ecosistema en el cual uno se está moviendo. Lo recomiendo calurosamente. Para algunos es el lenguaje del futuro. Yo no estoy tan seguro, pero esto ya es una opinión personal. En cualquier caso es un lenguaje muy interesante, muy muy interesante, y hay mucho desarrollo en Clojure también. Todavía tiene un porcentaje chiquito del mercado, pero es un lenguaje que vale la pena conocer. No sé si tanto por la perspectiva laboral, que no es menor, sino más bien por lo distinto que es programar en un lenguaje funcional. Y a pesar de que van a hablar sobre estas cosas en teoría de la computación, no está mal, no está de más asomarse a estas cosas desde ahora. Así que ahí hay como dos recomendaciones, Kotlin y Clojure para esta parte, ¿no? La de aprender nuevos lenguajes sin escaparse demasiado del ecosistema Java. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Bien, tercer consejo para las vacaciones. Organizar grupos de estudio. Grupos de estudio y grupos de usuarios. ¿Qué es un grupo de estudio? Bueno, juntarnos a aprender sobre algo. Y acá el dibujito de alguien con una parrilla y un monitor es relevante. Organizar un asado y bueno, ahora no se puede porque estamos todos encerrados en nuestras casas, pero hacer un asado y además del asado en sí mismo, le dedicamos un ratito a que alguno de los asistentes le comente a los demás el proyecto que hizo en, no sé, Android Studio. O encontrarnos en algún momento, física o presencial o de manera virtual, y que en cada encuentro ir profundizando en alguna tecnología. Por ejemplo, que alguien prepare un tema y se lo cuente a los demás, o agarrar un libro o un tutorial e ir leyéndolo entre todos. Como organizar grupos con alguna periodicidad habitual, es decir, nos encontramos, no sé, una vez por mes, sobre un tema de tecnología particular. Yo sé que esto puede sonar medio nerd. O sea, me voy con mis amigos a jugar a la pelota, suena bien. En cambio, me voy con mis amigos a aprender Kotlin, suena como medio nerd. Bueno, ese tipo de cosas suele ser muy instructiva, muy, muy instructiva. Primero porque uno, como si se hace la obligación de juntarse, no sé, el segundo viernes de cada mes para hablar de Kotlin, una vez que ya se hizo la obligación, dice, bueno, tengo que ir porque me comprometí. Entonces como que uno compra el tiempo para dedicarle a ese aprendizaje, ¿no? Que si lo tuviera que hacer de motu propio o en su casa, quizás siempre hay algo de mayor prioridad que termina ganándole, primero. Y segundo, porque suele ser más ameno cuando somos varios. Entonces por ahí yo no estoy con muchas ganas, pero otro prepara un tema, entonces aunque sea voy y escucho, aunque sea por cortesía, voy y escucho, pero siempre uno se lleva algo de eso. A veces por ahí a uno no le sale una cosa y el otro lo pelea y le sale andando, entonces nos cuenta a los demás cómo salió andando. Digamos, aprender una tecnología nueva siempre suele ser más fácil entre varios. Entonces este tipo de cosas suele ser muy útil. Organizar grupos de estudio. Por ejemplo, hace un par de años, un chico que estaba cursando la materia, de golpe le interesó aprender Godot. Godot es un engine para hacer juegos. No sé si me acuerdo la página de memoria.
Godot Engine creo que es. Sí, acá está. Godot es como Unity, pero es abierto. O sea, es un motor para hacer juegos. Entonces, de golpe, un chico quería aprender a usar Godot. Y resulta que había dos o tres más que también les interesaba. Y fue como, che, ¿qué tal si nos juntamos y empezamos a, a aprender Godot? No sé, para la primera clase yo busco un tutorial sobre cómo hacer un juego de plataformas en 2D y les cuento. Y para la segunda vez que nos encontremos vemos cómo hacerlo en 3D. Y para la otra vemos cómo incorporar sonido. Y para la otra vemos cómo... Y eso aunque dure poco, aunque estemos, no sé, nos encontremos 5 o 6 veces y nada más, es muy instructivo. Entonces ese tipo de cosas siempre vale la pena. ¿Sí? En particular les recomiendo calurosamente Godot. Es muy divertido programar en Godot. Tiene un script propio, a pesar que también interactúa con lenguajes estándar de programación y es muy cómodo para hacer jueguitos. Detecta colisiones solo, es una maravilla, está muy bueno. Bien, ese fue el tercer consejo. Cuarto consejo para las vacaciones. Programarse algo. Cada vez que llega un momento sin clases, las vacaciones de verano, o un momento que baje la carga en el trabajo o algo, porque por ejemplo llega diciembre o algo así, plantéense la siguiente pregunta: ¿qué voy a programar estas vacaciones? ¿Qué proyecto voy a hacer estas vacaciones? No sé, quiero hacer una interfaz para jugar al ajedrez. Vamos. Quiero hacer el motor, el backend de un jueguito que juega al ajedrez. Vamos. Quiero hacer un servidor de chat. Vamos. Quiero hacer lo que sea. ¿Tá? Planear, proponerse un objetivo. Quizás después uno no lo puede completar porque no alcanza el tiempo o lo abandona, lo que sea, pero no importa. Proponerse un proyecto cortito, ¿no? Para decir, bueno, en estos 2 meses voy a hacer esto. Porque me interesa aprender tal tecnología, o porque me interesa esto en particular, o por lo que sea. Ponerse y por lo menos empezar. Eso siempre es muy instructivo. Planear algún proyecto de desarrollo para un momento que uno tenga libre. Siempre que terminan las clases y viene un receso de 1 mes, 2 meses, es buena idea hacerse la siguiente pregunta: ¿qué me voy a programar? ¿Qué proyecto voy a hacer en este receso? Agarrar y hacerlo. Por lo menos empezarlo. ¿Está bien? Aunque sea planificarlo. Eso ya es instructivo. ¿Qué tecnología voy a usar? Ah, pero esto no lo hice nunca. A ver, voy a ver cómo se sacan dando esto. Pruebo algunos ejemplitos. Ah, mira qué interesante. No, pero mejor usar esta otra. Ya solamente planificar cómo lo voy a hacer, aunque nunca lo haga, ya es instructivo. Así que, consejo. Y por último consejo, participar en proyectos open source. Proyecto open source, como ustedes saben, es un proyecto de código abierto en el que cualquiera puede colaborar, obviamente siempre sujeto a las reglas del proyecto y los mecanismos que los organizadores del proyecto determinen. Pero esencialmente uno puede ayudar en cualquier proyecto open source. Y hay muchos proyectos open source. Y acá tengo esta página que está acá, alternative2.net, que uno le dice, a ver, dame una alternativa para la calculadora de Windows. Calc se llama la calculadora de Windows. Bueno, me está dando planillas de cálculo también, ¿no? Alternativas para la calculadora de Windows. Tengo, pongamos, Windows Calculator. No sé, supongo. Dice, mira, acá tenés Speed Crunch. Y hay una pequeña descripción del software. Me dice, es open source. Y un link a la página. Además de, bueno, para qué plataformas funciona. Acá hay otra. Solver, un notepad inteligente con una calculadora incorporada. Acá hay otro, FX Solver. Acá hay otro, Calculator. Acá hay otro, Numi. Otro, Opal Calc. Algunos son open source, otros son libres, con alguna licencia, otros son pagos. Nada, en cualquier caso, tenemos un montón de proyectos alternativos a la calculadora. ¿Está bien? Y esencialmente para cualquier cosa que uno quiera, uno dice, encontramos una alternativa para esto, y hay un montón de proyectos open source que son alternativos. ¿Sí? ¿Y qué puede hacer uno a partir de ahí? Bueno, si uno encuentra un proyecto open source que le interesa, mínimo aprender de ese proyecto. ¿Cómo está hecha la calculadora? No sé, la calculadora, esta calculadora. ¿Cómo es el código? ¿En qué está? ¿Está en C++? ¿Está en Java? ¿Está en algún otro lenguaje curioso?
Supongamos que quiero entenderlo. Agarrar ese código y leerlo como un libro. Eso ya es algo, ya es instructivo. Los proyectos open source además suelen tener una lista enorme de cosas pendientes. Como esto lo hace gente, lo hacen en general voluntarios. Entonces suele haber un montón de cosas, una lista de pendientes gigantesca. Desde cositas muy chiquititas hasta incorporación de funcionalidad importante. Bueno, siempre uno puede empezar por cositas chiquititas y contribuir. No sé, por ejemplo, hay que hacer la traducción al castellano. Yo me anoto, yo hago. O hay que revisar la traducción al castellano. O hay que emprolijar este caso de test. O hay que mejorar un poco los textos de los botones porque están medio torcidos. O acá hay un bug. Mira, cuando hace tal y tal cosa esto falla y quizás ponerme a investigar ese bug. El aporte en estos casos siempre uno empieza como guiado por otra persona. Uno hace, no sé, un pull request y dice, bueno, hago este arreglo y siempre alguien lo revisa antes de que la modificación que uno hace se incorpore al código oficial del proyecto. Y uno puede empezar chiquitito y capaz que uno hace alguna contribución o lo mire y dice, no me interesa, pero capaz que a veces uno puede engancharse en un proyecto y quedarse a trabajar con ese proyecto y formar parte de la pequeña comunidad, aunque sea hacerlo como en los ratos libres o hacer un aporte muy, muy menor, pero estar en la comunidad que mantiene a ese software. Y fíjense, de golpe uno se puede encontrar acá con software que puede estar siendo usado por cientos de miles de personas. Es muy interesante la noción de decir, yo hice un pequeño aporte, aunque sea pequeño, a un software que lo están usando 200.000 personas. Es muy fuerte eso. Además implica mucha responsabilidad. No es lo mismo hacer un software para que yo juegue o para que juegue mi hermanito y no mucho más, que meter mano en un software que lo están usando miles de personas. Los estándares de calidad son otros, por más que sea un software open source. Ni hablar de los proyectos open source gigantes que están instalados en millones de lugares, pero digamos, incluso un proyecto chiquitito que lo use un centenar o algunos miles de personas, es una base de usuarios muy grande. Entonces, trabajar en un proyecto como ese no solamente a uno le da como es una satisfacción interesante porque estamos haciendo algo que le sirve a mucha gente, sino que además es muy instructivo. Uno aprende un montón de cosas al trabajar en un proyecto que está instalado en miles de plataformas, en montones de idiomas, que lo usan muchas personas distintas para hacer muchas tareas distintas, hay que tener en cuenta cuestiones que uno no tiene en cuenta si es un proyecto que tiene 3 usuarios. ¿Sabe? Entonces es algo muy muy instructivo participar en proyectos open source. Entonces los invito calurosamente a que busquen entre los desarrollos open source cosas que les interesen. No sé, si quieren empezar JUnit. ¿Cómo está programado JUnit? ¿Cómo es el código de JUnit? Es un software muy maduro, entonces probablemente no haya mucho para hacer, probablemente. Pero aunque sea mirar el código, compilarlo, hacerlo andar. Y a partir de ahí cualquier proyecto que les interese. A ustedes les interesa, no sé, el desarrollo de juegos. Entonces es como, quizás puedo dar una mano al desarrollo de Godot. Están buscando developers todo el tiempo. Y es como, quizás lo que necesitan al principio es, no sé, cosas medio menores, ayudar en alguna traducción, en prolijar el código, agregar casos de test o buscar algún bug así medio sencillo. Pero si a uno le interesa eso y se empieza a formar parte de esa comunidad y empieza a trabajar cada vez más intensamente en ese desarrollo, el resultado final no solamente puede ser muy, muy estimulante, sino que también además es muy instructivo. Uno aprende un montón. Es una experiencia de la que uno siempre sale enriquecido. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Excelente, entonces bueno, esos fueron nuestros últimos consejos para el final, el próximo receso y los próximos recesos. Y con esto cerramos ahora sí formalmente la materia. Nos queda un pequeño videíto en el que vamos a hablar sobre la mecánica para el parcial y para el cierre de la materia. Obviamente no dejamos de vernos con esto, esta es solamente la última clase formal. Pero bueno, tenemos consultas y el parcial y el cierre de la materia como administrativo. Pero sí, este es como el final a nivel clases de la materia. Así que una vez más, en nombre de todo el equipo docente, felicitaciones por haber llegado hasta acá. Es una cursada muy difícil, la cursada virtual, así que lo que han hecho no es menor. Cuenten con nosotros para cualquier cosa que necesiten. Saben que nos tienen a disposición todo el tiempo que haga falta. Solemos estar muy atentos al mail
y a los canales habituales de comunicación por cualquier cosa que necesiten, ahora durante la cursada y cuando ya hayan terminado la materia y estén en otras cosas, así que cuenten con nosotros. Gracias por la paciencia y bueno, estamos en contacto. Gracias, gente.